El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una luz parpadeó, luego se apagó, y la oscuridad registró una ausencia. La señal apareció en la periferia del sector Tau Vela, un pulso errante que no coincidía con la firma de ninguna ruta comercial conocida. Los operadores de la estación minera la anotaron como un fantasma, una aberración en el ruido cósmico. Pero en la fragilidad de ese parpadeo había intención. Algo, o alguien, había buscado un faro. La estación era una costura de metal y minería, un diente en la mandíbula del imperio, sus hangares olían a polvo sideral y aceite viejo. El comandante Alejandro Márquez llegó con una nave que no estaba en los registros de honor, una embarcación parcheada por manos cansadas y literatura de supervivencia. La nave protestó con un coro de alarmas moribundas al atravesar el resplandor de la nebulosa. Había cicatrices en la cara de Alejandro y en la estructura de su nave. Ambas contaban historias similares, decisiones tomadas con las muñecas apiñadas, panes compartidos en silos de emergencia, tripulaciones que no volvieron. La señal los condujo a un cascarón orbital donde la carne del metal se abría como una herida. Dentro, entre paneles arrancados y conductos colapsados, algo respiraba con luz propia. El universo contuvo el aliento. La presencia se movía como un rumor. Encontraron a la criatura en la bodega de carga, protegida por restos de ropa humana y un casco abollado que ya no ofrecía refugio. No era mayor que un humano adolescente, pero su anatomía rompía patrones, piel iridiscente con pulso bioluminoso, dedos demasiado largos, una membrana que recordaba alas pero no funcionaba para volar. Los tubos que la habían alimentado se secaron y los datos en miniatura adosados a su pod estaban corruptos. No había forma de comprar su supervivencia con créditos. La criatura exhaló un vapor frío que olía a lluvia antigua. El comandante la miró y vio en esos ojos algo que se parecía a la urgencia humana, petición. El ser no habló, no podía. Entregó, con un gesto que imitaba un contrato, una tarjeta de identificación de un gremio alienígena, era un documento sellado, un pago por traslado. Si la ley del sector fuese simple, esa tarjeta abriría puertas en la roja burocracia imperial. Pero el sello tenía marcas de sangre y quemaduras. Lo que allí se ofrecía no era moneda legítima, era aquello que la criatura era, su nombre, su pertenencia. El hombre sintió una punzada conocida al observar la tarjeta. Un recuerdo, un piano desafinado en una colonia costera, la risa de una hija que ya no vivía, se filtró entre su pecho. Guardó la tarjeta en su chaleco con la misma reverencia con la que se guarda una carta ajada. Nadie en su tripulación quiso que la criatura subiera. La nave no era un refugio, era un objetivo. Las rutas de contrabando estaban llenas de historias donde la compasión acababa en cadenas. Pero nadie negó la necesidad en la mirada que imploraba algo que no era solo un asiento. La criatura ofrecía su vida como forma de pago, ofrecía su lugar en la nave contra su cuerpo. Era un trueque antiguo, primitivo, que quemó la lógica administrativa y convocó la moral. En la cabina de mando, Alejandro recordó la cuna con restos de un planeta, el pedazo de madera barnizada que una vez fue un piano y ahora era polvo en una bolsa sellada. La música que una vez emergió de esas teclas había sido la promesa de volver. Los humanos no rezan. Actúan. La criatura aceptó la nave como último recurso. El imperio escuchó antes de ver. Sus ondas, honestas y metódicas, no dejaban de preguntar por la presencia de formas biológicas no catalogadas. La estación minera tenía contratos con los emisarios imperiales, pronto llegaron requerimientos formales, entregar la anomalía para evaluación. La palabra evaluación tenía la textura de un martillo. Si el imperio reclamaba la criatura, la ciencia la destrozaría, si la armada la tomaba, sería arma. Hubo hombres que hablaron de beneficios y hombres que recordaron qué significaba perder una larga noche de libertad. Alejandro calculó, si firmaba la entrega, ganaría provisiones, repuestos y una promesa de limpieza para su nombre. Si la escondía, su nave sería una guerra. Eligió esconderla.
Eligió la imposibilidad. Desde el primer día comenzó a moverse con la precisión de un cirujano que improvisa. Mapas falsos, mensajes encriptados, rutas inversas hacia cinturones de asteroides donde el imperio mantenía poca autoridad. La tripulación se transformó en una serie de voluntades tensas, cada hombre llevaba en la mirada un equilibrio entre miedo y orgullo. La criatura respondió a la atención humana con un silencio que hablaba. Cuando la energía era baja, su piel se atenuaba, cuando los humanos jugaban una melodía en la consola de misiones, su pulso se sincronizaba. Alejandro la observó y comprendió que había una memoria encastrada en esa criatura, patrones de sonido que parecían reaccionar a frecuencias antiguas. Al tocar la vieja grabadora que contenía la voz de su hija, por un momento el rostro del comandante se relajó. Una nada de consuelo existía en la intersección del recuerdo y la responsabilidad. El imperio desplegó un destacamento de inspección. Naves con armaduras negras como la marea se posaron a la distancia y enviaron un mensaje protocolario: rendición voluntaria requerida. La estación no estaba en posición de resistir, y la cadena logística pronto se apretó como una soga. El comandante trazó un plan que dependía de dos cosas: el ingenio humano y la biología desconocida de la criatura. No era solo una fuga, era un pulso de desafío. Engañar a la lógica imperial era parangonar la astucia de un zorro viejo. El silencio de la nave era ahora un campo de conspiración. Hicieron cortinas de humo artificial, falsificaron el registro de mantenimiento, soltaron informes de una fuga de gas que obligaría a los inspectores a retroceder. Mientras tanto, en la bodega, la criatura enseñó una mínima respuesta, un destello de luz que, al cruzar un panel de sensores, causó lecturas erráticas en el equipo de inspección. Esa respuesta sería la carta que jugarían. La tripulación estaba cansada. La memoria de guerras pasadas, de hijos perdidos, de hogares convertidos en radiografías de escombros, apareció como fantasmas. Un hombre sostuvo una placa con el escudo de la colonia donde nació, ahora chamuscada por bombas. Otro sacó de su bolsillo una fotografía de una mano pequeña que ya no esperaría. La nostalgia golpeó como un tambor sordo. El universo contuvo el aliento. La nave se preparó para huir bajo la apariencia de quedarse. Rising Action, continuación. La noche de la maniobra, la estación cayó en un falso apagón. Las luces se apagaron en un orden que parecía natural, alarmas discretas que ya eran parte del paisaje comenzaron a cantar. En la oscuridad, Alejandro ordenó la liberación de la cápsula que contenía a la criatura. La maniobra fue precisa: grúas, cabos, manos humanas que trabajaron en silencio para no atraer curiosidad. Cuando la cápsula quedó asegurada, la criatura abrió los ojos y emitió una onda de luz que convirtió la oscuridad en un mapa. Los sensores del imperio detectaron una anomalía y desviaron su atención a la bahía oeste. Era la trampa perfecta. Mientras la nave escapaba a través de un laberinto de restos orbitales, cazadores imperiales cortaron la cola como perros de presa. El comandante ejecutó maniobras que parecían imposibles, descensos controlados dentro de corrientes de polvo, quemas cortas que dejaron columnas de fuego en la estela. La nave gimió bajo el estrés, pero respondió a la voluntad de quienes la tripulaban. Durante la persecución, la criatura hizo algo imprevisible. Apoyada contra un panel de la bodega, su bioluminiscencia se expandió en patrones que confundieron los algoritmos de puntería. Los miríadas de sensores en las naves cazadoras devolvieron lecturas contradictorias, algunos explosivos no lograron fijarse en la nave humana. Fue como si la criatura, por un instante, hubiera tejido un velo entre su nave y la realidad. El imperio respondió con fuerza. Una ráfaga de energía cortó la antena principal y una torreta falló. La tripulación perdió a 2 hombres en una catástrofe que olía a metal caliente y sudor frío. Un cuerpo cayó entre contenedores, la placa de la colonia en el bolsillo chamuscada por la fricción del fuego. La tripulación gritó sin palabras. El dolor tomó forma en la cara del comandante, por un segundo pareció más viejo. Se oyó un piano en su memoria, teclas que se rompían como huesos.
El comandante tomó decisiones que exigían entregas personales. Un piloto maniobró la nave en un acto de sacrificio que obligó a un cazador imperial a desviarse. La pérdida fue una cuenta que Alejandro pagó con la calma de su corazón. La nave sobrevivió, pero la tripulación pagó. Los humanos, en su dolor, encontraron una solidaridad que no se compra. Hicieron juramentos con la misma calma con la que subirían una bandera. La criatura, en su pequeña forma, parecía entender. Sus ojos captaron la figura del piloto desaparecido y sus luces se atenuaron en respeto. Los humanos no olvidan lo que han perdido. Mientras se escondían en un cinturón de asteroides, Alejandro abrió la bodega para observar a la criatura sin la presión del peligro inmediato. Le habló con la rutina de quien nombra una herida para calmarla, nombres, orígenes, piezas de madera con notas. No hubo palabras recíprocas, solo una comunicación más antigua que el habla, miradas, ritmo del pulso, atención compartida. Una grabación en la consola murmuró la voz de un niño que alguna vez había cantado. La criatura inclinó la cabeza hacia la grabación. Por un centavo de segundo el comandante creyó ver la memoria de otra vida reflejada en esos gestos. El imperio no descansaba. Sus emisarios enviaron un ultimátum: entregar la criatura o sufrir persecución continua. Alejandro entendió que el precio de su desobediencia no sería solo la vida que protegía, sino la reputación de un puñado de hombres que se aferraban a su nave como a una promesa. Él recordaba a la Tierra, no como un lugar, sino como el latido de una canción que se tocó una vez con la mano de un niño, y en esa memoria supo que no podía obedecer. La criatura, como pago, ofreció más, un enlace biológico en el que su carne podía aportar datos a los motores de la nave, una transferencia que haría que la embarcación fuera menos detectable. Que la convertiría en un parpadeo difícil de atrapar. La oferta implicaba un costo para el ser, una integración temporal que lo dejaría debilitado, quizá cambiado para siempre. Nadie en la tripulación fue indiferente. La decisión era un precipicio ético. Alejandro no preguntó. Actuó. Sabía que la humanidad había pagado un alto precio por su orgullo, sabía también que el orgullo no era un defecto, sino un motor. Puso la mano sobre la cabeza luminosa de la criatura y pensó en los dedos de su hija sobre el piano, en la promesa que había hecho de regresar algún día a tocar las notas exactas. Los hombres trabajaron. Los técnicos soldaron conductos, adaptaron matrices de transferencia, arriesgaron su propia salud en el proceso. La criatura se sometió a la conexión con una serenidad que desgarró cualquier explicación atlética. Mientras los circuitos se integraban con tejido viviente, la luz de su cuerpo se volvió irregular, como un corazón que aprende a latir con un nuevo ritmo. El universo contuvo el aliento. Una decisión selló su destino. El imperio atacó con todo lo que tenía diseñado para aplastar resistencia, naves de captura, redes electrolíticas, autodestructores programados para demoler cascos y voluntad. La batalla fue una sinfonía de metal, una coreografía donde cada explosión marcaba una frase de resistencia. La nave humana, con su nuevo latido biotécnico, navegó entre líneas de fuego con una mezcla de vieja experiencia e innovación recién curada. Los sistemas de puntería fallaban, los misiles encontraban espejos de lectura. La criatura, ahora conectada, palpitaba con una luz que fusionaba su origen con la maquinaria humana. Alejandro se convirtió en algo más que un comandante, fue el conductor de una orquesta que no tenía partituras. Ordenó quemas cortas, acercamientos suicidas a banderines de escombros para ocultarse, y maniobras que exigían la entrega de la nave como si fuese un trofeo. La tripulación respondió con ferocidad y miedo mezclado. Un hombre tocó la caja de música rota, y por un instante el sonido fue la única arma contra la aniquilación. La batalla llegó a un punto de quiebre cuando uno de los cazadores imperiales logró penetrar el escudo de proyección. La nave tembló, las alarmas imploraron por manos que pudieran cumplir sus órdenes. Alejandro tomó el control manual y voló la nave con la precisión de quien ha perdido y ganado todo.
En la bahía de combate, el comandante maniobró la fragata hacia el cazador con la intención de usar su masa para bloquear el disparo final contra la bodega. Fue un acto de cálculo y de rabia. Si el imperio quería la criatura, tendría que pasar por encima de él. La colisión fue brutal. La fragata rozó el costado del cazador, arrancando paneles y liberando una lluvia de chispas que pintaron el vacío. Tripulantes cayeron, el puente resonó con golpes, la carne humana y la aleación se mezclaron en un coro de dolor. Alejandro sintió su cuerpo vibrar con el impacto. Por un momento la memoria de su hija, las teclas, las manos pequeñas, lo sostuvo. Sacrificó posición para dar tiempo. En la bodega, la criatura completó la transferencia. Su cuerpo se iluminó con un fulgor que no era solo biológico, era la traducción de un lenguaje nuevo entre carne y máquina. Los sistemas comenzaron a responder a unas frecuencias que desorientaron a los atacantes, misiles perdieron su fijación, sensores devolvieron lecturas como mares encrespados. El imperio, acostumbrado al orden, se encontró frente a algo errático, impredecible. La oleada final de fuego cayó, la nave perdió hastiales, la cubierta se quemó en un mapa de llagas. Pero el resultado no fue derrota sino una puerta. El cazador imperial, incapacitado por lecturas erráticas, se desvió y explotó en un suspiro que parecía una implosión. Las naves enemigas se retiraron, no por honor, sino por la fría matemática de perder más de lo que podrían ganar. En la penumbra que siguió, Alejandro caminó entre los restos y encontró cuerpos de amigos, restos de banderas quemadas y una pequeña caja con teclas dobladas. La criatura lo miró y emitió una secuencia de luces que, en su simplicidad, tenía la profundidad de una frase. Había triunfado, pero el precio era tallado en nueva carne y en sangre. Los humanos rezan en silencio cuando no pueden hablar. La nave flotó hacia un sector menos patrullado con su casco remendado y su tripulación reducida, pero viva. La criatura y la nave habían encontrado una sincronía incipiente, compartían sistemas y sus ritmos se mezclaban en algo que parecía un latido. La bodega, ahora un santuario improvisado, guardaba la caja de música negra con sus teclas partidas, cuando alguien apretaba el mecanismo con dedos temblorosos. Salía un hilo de sonido que nadie podía decir si era música o memoria. Alejandro encontró en la cajuela de la fragata lo que había llevado desde la tierra, un retazo de tela, una nota que su hija había escrito en letra infantil, las marcas de un hogar que ya no existía. Puso la tela sobre la consola y dejó que la gravedad la anclara. La tristeza no era un peso que lo venciera, era una brújula que le recordaba por qué se arriesgaba. Los recuerdos dolían, pero daban sentido. El imperio no había sido derrotado, había sido forzado a retroceder. La victoria era frágil, una fisura abierta en el dominio de la maquinaria. En la oscuridad de la próxima órbita, los supervivientes hicieron lo que los humanos siempre hacen, comenzaron a reparar. Soldaron paneles, pulieron lentes, y con manos curtidas reescribieron los manuales para acomodar la nueva unidad biológica. La criatura, entre tanto, dormía con los sensores encendidos y un susurro de luz que iluminaba su pecho. En sueños que solo ella conocía, quizá volvió a lugares que no eran mapas del imperio, aguas cálidas, cantos de madre, cielos de otro tono. Alejandro la observó con la mezcla de respeto y ternura que se reserva para algo que ha prometido proteger. No era amor de romance, era un lazo que nace del juramento compartido, del pacto forjado en el hueco de la pérdida. En una de las noches del viaje, cuando la nave cruzó una corriente de polvo que pintó el casco con líneas de plata, alguien encendió una vieja grabadora. La voz de un niño, capturada años atrás, emergió como una bobina de tiempo. La criatura inclinó su cabeza y, por primera vez desde que llegaron, emitió una nota que resonó con el registro infantil. No hubo traducción perfecta, pero hubo entendimiento. Un intercambio de algo ancestral. El comandante empuñó la placa chamuscada que había encontrado en el cuerpo del adelantado caído y la prensó contra su corazón. La memoria y la promesa se transformaron en una nueva tarea,
no solo huir, sino construir algo digno de la resistencia que habían mostrado. La venganza no era el motor inmediato, la venganza es un término que se cultiva con paciencia. Ahora, la primera semilla era la alianza improbable entre una especie desconocida y hombres que aún recordaban la música de su infancia. El imperio volvería. Las cifras no mienten. Pero la humanidad había ganado algo que la maquinaria no sabía contabilizar, la voluntad colectiva que se alimenta de pérdida, memoria y la insensata decisión de no entregarse. El comandante imaginó un futuro donde la criatura tendría un lugar entre las estrellas no como objeto, sino como vecino, donde la memoria de la Tierra sería algo más que polvo, devenir legado. El silencio que siguió a la batalla no fue vacío, fue lleno de promesas. Los humanos no rezan. Actúan. La nave siguió su camino, llevando cicatrices y una luz nueva. Epílogue. En una cala de metal donde el polvo aún se asentaba, la tripulación plantó una pieza de la vieja bandera quemada en la cubierta. No era un acto ritual, sino un recordatorio práctico. En esa pieza había fibras con nombres, marcas de días en los que las manos humanas habían edificado y querido. La criatura posó su mano luminosa sobre la tela casi sin tocarla, y la luz se reflejó como si la bandera guardara la memoria de todos los que habían pasado por allí. Las noticias del sector tardaron en llegar, y cuando lo hicieron el imperio las trató como contingencias menores, un viento local, una perturbación en la logística. Pero las historias viajan de boca en boca, de nave en nave, la idea de que humanos hubieran protegido a una especie desconocida prendió la chispa en otros corazones. Había algo contagioso en la valentía mezclada con la ternura, no es la violencia lo que se propaga, sino la posibilidad. Alejandro cerró la caja musical, la que tenía teclas rotas, y puso su dedo en una tecla que aún resonaba. El sonido era débil, pero claro. Pensó en su hija, en la promesa rota, en la inclinación de una criatura que había elegido ofrecerse. No era una deuda que aceptaría sin reciprocidad. Tocar la tecla fue un juramento, cuidar, construir, recordar. La criatura crecía, no por tamaño, sino en complejidad. Su cuerpo, marcado por la transferencia, se adaptaba a los ritmos humanos y a los ritmos de la nave. Había noches en que su luz iluminaba el puente y la tripulación trabajaba con un temple que parecía la propia respiración de un colectivo. La humanidad se aferró a esa respiración con orgullo. Lejos, en los corredores de poder del imperio, se revisaron registros y se marcaron nombres. La venganza es una maquinaria que se enciende con números y con orgullo herido. Alejandro lo sabía. Sin embargo, también sabía que, cuando alguien escucha la nota de un piano roto y aún así toca, cuando alguien arriesga su nave para salvar a otro, algo cambia en el tejido de la causa humana. Esa variación es la que los hace impredecibles. El comandante miró las estrellas y vio, en una de ellas, destellos que parecían responder. No eran señales inmediatas de ayuda, sino la confirmación de que la galaxia guarda memoria. Guardar memoria equivale a sembrar futuro. La promesa hecha a un pedazo de madera y una voz de niño no se cumpliría en una sola jornada. Pero la voluntad se había encendido. En el puente, un joven técnico limpió la placa chamuscada y la guardó en la caja fuerte. La criatura apoyó su mano luminosa sobre la tapa. Un gesto simple, sin palabras, que lo dijo todo. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.